Silencio, nudos en la garganta, nadie entendió lo que callaba. Miedos, cadenas que anclan, me reconozco en tu mirada. La ola se agita aquí dentro y nos unifica más. Solo hacemos. El tiempo creció este deseo de parar su abuso ya a cualquier precio. A cualquier precio, a cualquier precio. Se hizo el Estado un violador, derechos transgredió. En su inconsciencia, somos la voz de la injusticia, gritando ni una más y ni una menos. Si soy la dueña de mi andar, defenderé mi paz a cualquier precio. Soy la dueña de mi andar, defenderé mi paz a cualquier precio. La vida que hoy construimos exige por la igualdad que aún no vivimos. Luchamos firmes en ideales con la paridad como estandarte. Y es que no le corresponde al cielo y nuestro sabe dioses de universo. Se trata de respeto y más si deben renunciar a privilegios. Es pelear por la razón o abrir el corazón. Nuestras abuelas jamás lo soñaron. Nuestras madres, si lo soñaron, no lo tuvieron. Pero nosotras estamos aquí y estamos seguras que para nuestras hijas y nietas esto será lo común. Hemos transitado por el camino que trazaron nuestras ancestras. Nosotras seguimos abriendo brecha para que nuestras hijas y nietas caminen con libertad. Y en el futuro podamos reunirnos para dialogar, para compartir y celebrar la vida, co-creando espacio entre mujeres para aprender juntas, inspirarnos juntas para hacernos más valientes, más fuertes y visibles. Pero lo primero es reconocernos como mujeres, diversas todas, con pasiones, con sueños de libertad, porque nuestras ideas valen, nuestros talentos suman, nuestra historia cuenta, nuestro trabajo vale, nuestra perseverancia logra y nuestros corazones construyen. Y nuestros sueños de libertad son posibles. Les damos la más cordial bienvenida a la 5ª Asamblea Estatal Feminista Reforzando Nuestros Pasos, donde las mujeres creemos en nosotras y en la responsabilidad de transformar nuestro entorno. Un espacio construido por muchas para todas, donde escucharemos nuestras voces, convencidas de que el aprendizaje es continuo, para desarrollar nuestros liderazgos, abrir nuestras mentes, compartir emociones, reconocer nuestra abundancia, creer en nuestra intuición, recordando nuestra grandeza con la que hemos nacido. Hoy es tiempo de recordar los siglos de opresión, recordar nuestras historias,
valorar nuestro presente para exigir lo que nos han arrebatado y por fin vivir libres y felices y en paz para transitar hacia ese futuro. Por ahora, contagiémonos de feminismo, hagámoslo viral como un antídoto ante la misoginia patriarcal. Así que nuevamente, bienvenidas. Soy Liduvina Gallardo y por hoy soy anfitriona de este evento y de verdad estoy tan emocionada, tan contenta de que estemos tantas mujeres reunidas nuevamente. Brevemente les comparto que este es un sueño que hoy estamos haciendo realidad, que nos convocamos desde hace meses, desde el 2020, porque queríamos que esta asamblea se realizara el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer. Pero eso no fue posible debido a la pandemia precisamente y toda la incertidumbre que había si cuándo terminaría o si podíamos estar juntas. Después seguimos construyendo esta idea y pensábamos hacerla antes de las elecciones y queríamos que fuera antes del inicio de las campañas políticas. Pero nos ganaron los tiempos, las pasiones se desbordaron y todas tomamos posiciones. Entonces nos dimos un impasse. Y fue hasta ya pasado el proceso electoral en que dijimos, ahora sí, porque ya se aproxima la fecha en que el nuevo gobierno tome posesión y entonces tendremos que comenzar los diálogos. Así que han sido meses, semanas, días y horas de trabajo. Hoy dormimos pocas horas, pero estamos aquí todas reunidas. Quiero dar mi reconocimiento a las compañeras que asumimos la responsabilidad de la comisión organizadora. Ustedes ya conocen a María Luisa Garfias Marín, que está aquí presente. Sí estás por ahí, ¿verdad, Mara? Bueno, a Angélica Gutiérrez, Evelia Catalán, Olimpia Jaimes, Blanca América Güences, y luego un excelente equipo de compañeras que prácticamente muchas vienen irrumpiendo ahora, porque de verdad en este camino en el cual muchas desde hace décadas nos hemos venido reuniendo y que en el camino hemos perdido a otras tantas que han trascendido de este plano terrenal, pero que estamos seguras de que ellas con su luz nos iluminan y seguimos caminando. Y estas jóvenes que hoy se han integrado han venido a oxigenarnos, a renovarnos, a darnos alegría con sus nuevas ideas, con sus talentos. Y bueno, doy la bienvenida también a Gadia Lelí, que ella, bueno, también con ella ya hemos transitado de años este camino. Angie Palafox, a Teodomira, a Heidi Calderón, a Nina Paulín, que con ella también ya tenemos parte de este camino andado. Somos las que nos comprometimos a desarrollar a construir y desarrollar esta asamblea. Así que gracias a todas, ya habrá oportunidad de que ustedes, pues también a través del chat y de todos los medios, podamos interactuar más y ustedes ya nos dirán más allá de lo que espera la agenda feminista para Guerrero 2021-2027, que ese será nuestro producto. Después de esta asamblea vendrán sesiones de seguimiento hasta que ya la agenda quede acabada. Por ahora, voy a ceder ya los controles a Angélica Gutiérrez para que ella dé la pauta para que primero diga cuál va a ser la dinámica de la mesa
y ya pase a las 11 en punto a presentar a nuestra primer conferencista invitada de esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Lidu. Buenos días a todas y todas. De nuevo, bienvenidas a nombre de todas nuestras compañeras que ya hizo la bienvenida muy bien nuestra compañera Lidu, con la cual hemos estado sufriendo. Entre las compañeras que faltan por mencionar que están en esta organización y que hemos estado sufriendo, tronando dedos y todo, es Olimpia. Olimpia, a pesar de tener toda una serie de cuestiones familiares que la han estado hacer un mayor esfuerzo para estar en esto de la asamblea. Ella ha hecho un gran esfuerzo también para sumarse a los trabajos de esta asamblea y por eso es que teníamos que también mencionarla. Sí hay otras compañeras más que faltan también. Magda Romero, ella, aunque Magda dejó un poco la conexión porque se enfermó, ella le dio un paro cardíaco, ya no estuvo tan activa con nosotras, pero está también en la agrupación y comenzó a trabajar con nosotras, pero bueno, ya está sumada aquí, que es lo más importante. Y lo que les quiero comentar es que hoy vamos a iniciar con la mesa número 1, donde vamos a tener una invitada, ya saben, experta en esto, que es la cuestión de la violencia política de las mujeres. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a abrir, voy a presentar a la ponente y después de la ponente vamos a abrir el espacio para que las compañeras, ya tenemos registradas en la mesa algunas compañeras, yo voy a ir dando el orden de cómo van a ir pasando cada una de ellas, ya tengo sus ponencias, ya tengo sus breves semblanzas de cada una. Al final voy a ser yo la que va a presentar su propia ponencia, porque en esta mesa también me toca presentar ponencia. Y después de eso abriremos los micrófonos para los comentarios. Si gustan hacer las preguntas en el chat, las hacen en el chat, los comentarios en el chat. Y si hay alguien que quiera hablar, porque luego nos cuesta trabajo escribir, les pediríamos nada más que fuera 5 minutos y que tuvieran si nos permiten hacer una sugerencia, puntearan lo que van a decir para que les sirva nada más así de puntos la guía y no nos excedamos a los 5 minutos, por favor, en respeto a lo que hemos nosotros convocado y al esfuerzo que han hecho todas las compañeras para que nada más sean cuartilla y media, que sean nada más 5 minutos de exposición. Entonces, en respeto a eso, al esfuerzo que han hecho cada una y todas las que están aquí, pedimos por favor que 5 minutos sean lo que vamos a hablar, ¿no? Esa es parte de la dinámica. Si hay comentarios, si hay otras respuestas, si hay algunas dudas, hacerlas también si les falta tiempo, hacerlas también en el chat. Todo va a quedar ahí marcado y va a haber una relatora. Sí, ahorita Lido, una relatora que es la que va a ir tomando todo lo que va pasando, las presentaciones, quienes se presentaron, qué ponencias, qué propuestas hacen y los comentarios que se hagan en relación y las propuestas que se hagan de manera verbal por parte de las participantes en la mesa. Entonces, ya vamos Lido me está pidiendo la voz. Faltan 10 minutos para ya comenzar puntualmente con la mesa número 1, con la conferencia, la primera conferencia que es con la compañera Indira, pero ahorita le paso la voz a Lido. ¿Sí, Lido? Gracias. Les quiero decir que el video de la canción que vimos al inicio fue hecha ex profeso para esta asamblea. Va a estar después a disposición en la página de Facebook para que ustedes la puedan ver y escuchar con detenimiento. Y quiero agradecer y reconocer el talento de mujeres guerrerenses jóvenes, como es Copani Guerrero y Mar Morales, que seguramente ustedes las conocen, y si no, búsquenlas en redes sociales y ahí las van a encontrar. Inicialmente les habíamos pedido que ellas interpretaran una de las canciones
se ha popularizado mucho dentro del movimiento feminista. Sin embargo, ellas quisieron aportar su talento e hicieron esta específico para la asamblea. Y ustedes saben que Copani es originaria de San Jerónimo Guerrero y que ella ha tenido pues reconocimientos, preseas. Ella es ejecutante es técnica ejecutante en canto, pero además también, igual que Mar, que es comunicadora, es licenciada en comunicación, ambas han estudiado posgrados. Y ellas tienen una vasta producción discográfica. Ambas están también trabajando con niños, con niñas, y algo que a nosotras nos llamó la atención para invitarlas fue que ambas, cada una por su lado, ha estado promoviendo los derechos humanos en general, los derechos humanos de las mujeres y sobre todo haciendo un señalamiento para un alto a la violencia que se ejerce contra las mujeres. Si ustedes siguen su producción discográfica, van a encontrar esos tintes en algunas de sus producciones. Ambas han cantado en foros tanto regionales como nacionales, y esto les ha dado que ellas tengan ya una buena posición dentro del público que sabe de la buena música. Las han acompañado la Orquesta Filarmónica de Acapulco, han hecho ensambles, pero algo muy importante es que tienen talleres, dan cursos, dan clases, son difusoras, promotoras, y bueno, son mujeres de grandes talentos. Y por aquí también las tenemos, por ahí está Copani, también está Mar, y gracias, de verdad, gracias por aportar a esto, sus talentos para que esta asamblea estatal feminista se vea bien vestida y cobijada. También quiero agradecer a mi Sadaí Pineda Melo y a Kineret Ulloa, que son las chicas jóvenes que nos han estado ayudando en tecnología, porque ustedes saben que las que nacimos desde la mitad del siglo pasado anterior, todavía tenemos retos de familiarizarnos con las nuevas tecnologías. Sin embargo, ellas que ya abrieron los ojos y nacieron en esto, nos han ayudado a hacer los videos promocionales, a diseñar las páginas y a hacer todo lo que la tecnología nos permite, y a veces nosotras, ¡pum!, la hemos venido a regar, como a veces bloqueamos en un momento nosotras mismas la página de registro. Así que de verdad es un gran grupo. También agradecerle mucho a Alessandro Hernández Gallardo Ramírez, que quiso aportar con tan solo 14 años y nos hizo el video para la página de YouTube. Así que son muchos talentos, una suma de verdad de estas habilidades que se conjuntaron para que por primera vez una asamblea virtual, que estamos sumamente emocionadas porque pues si hay detalles de repente que no cuadren, pues yo les pido su comprensión porque estamos irrumpiendo en esta nueva era digital. Gracias, Angélica. De nada, Lidu. Compañeras, antes de iniciar, ya estamos a punto de anunciar. Vamos a pedir un minuto de silencio porque ustedes saben que las feministas hemos tenido que decirle hasta luego a una compañera, a una amiga, a una guerrera, que es a la amiga, ahorita me quiere ganar, Marta Sánchez Néstor. Respiro porque el llanto me quiere venir. Porque realmente Marta Sánchez Néstor, una mujer que yo conocí en una capacitación con una gran capacidad en el 2014, de querer hacer los cambios y las transformaciones que las mujeres necesitamos. Ella, con su sabiduría indígena, nos aportó también en ese día, en esa capacitación, un ritual. Ella empezaba con sus rituales
porque sabía lo importante que es que las mujeres nos encontremos con nosotras mismas para poder sanar algunas cosas y comenzar como un colibrí con una voz fresca, como la era ella. Por favor, guardamos un minuto de silencio a esta guerrera que va en vuelo de regreso al sol, como la guerrera que es, acompañada de los colibríes, que ella también es parte de esa voz. Por favor, un minuto de silencio. Marta, este es tu homenaje. Un homenaje con mucho amor. Un aplauso para ti, por favor. Bueno, déjenme aclarar un poco la voz después de esto. Sí, ya estamos a punto de iniciar. Vamos a empezar con la mesa número 1. Si hay alguna, les comentaba sobre la dinámica. Ahorita la primera conferencia la vamos a iniciar. Voy a presentar a Indira y después de terminar la conferencia de Indira se darán 10, 15 minutos. Vamos a ver, dependiendo, porque estamos calculando una hora de la conferencia con todos los comentarios. Que hagan comentarios en el chat si gustan, y si alguien quiere de manera alza la voz, de viva voz, alza la mano por favor para darles el micrófono, nada más pidiendo sea lo más breve que puedan hacer los comentarios, para que podamos darle agilidad a esto, y al final ya Indira dará algún comentario, hará respuestas a las preguntas, a las dudas o a los comentarios que haya, y ya entonces después de ella, cuando ella termine, pasaremos ya a lo que es la mesa número 1 de violencia política, para que se vayan alistando las compañeras que presentaron su ponencia para esta primera mesa. ¿Sí? Va a ser 5 minutos, y quienes no tengan su conferencia escrita, saben que van a tener 5 minutos, de aquellos que quieran también comentarla de viva voz, directa, y comentarios al final. Gracias. Entonces voy a pasar a poner la presentación de quién es la maestra Indira. Voy a subir su imagen, a compartirla en la pantalla, y después ya diré quién es ella para ya presentarla, por favor. Ya la ven, ¿verdad? Ya está ahí Indira. ¿Ya ven a Indira? Sí, ya está. ¿Sí? Gracias. Bueno, ahora voy a presentar a Indira. Yo espero ya está. Ya esté Indira aquí presente. Ya está, me parece, ¿verdad? Indira Sandoval es feminista y defensora de derechos humanos, consultora especialista en género, derechos humanos de las mujeres. Ha estado ella trabajando en el progresismo, democracia y en cuestiones comunitarias para la construcción de paz. Indira también es licenciada en términos profesionales. Su formación es en Ciencias Políticas y Administración Pública. Tiene estudios en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y cuenta con distintos diplomados nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, género, cuidados, progresismos y democracia.
También ella es cofundadora de la organización política Las Constituyentes MX, México, feministas, autoras de la Constitución Violeta, la versión feminista de la Constitución y fundadora de la Articulación Nacional Nosotras Tenemos Otros Datos y de la Observatoria Todas MX. Indira es autora del modelo de comunicación comunitario de autonomía de las mujeres y erradicación de la violencia, un mecanismo de intervención ciudadana territorial para la prevención de la violencia por razones de género y la recuperación de espacios públicos, principalmente en territorios ocupados por el crimen organizado. Y Indira ha sido galardonada con el reconocimiento de las 16 mujeres líderes de la Ciudad de México en su edición 2016 y forma parte del grupo de expertas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Es autora del Protocolo para la Atención a Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual de la Fundación Friedrich Ebert en México. Indira es la principal impulsora de la iniciativa de 3 de 3 contra la violencia que promueven nuevos estándares en la ética y responsabilidad pública para que ningún agresor, acosador o deudor de personas alimentarias ocupe un cargo de poder o de toma de decisiones. Ella es Indira. Con ustedes voy a dejarla para que Indira tome la voz. Por favor, muchas gracias. Si le damos la voz a Indira, por favor. ¿Está Indira? ¿Está Indira? Porque según ya teníamos registrada aquí. Blanca América. Al parecer todavía no ingresa a la... Al parecer todavía no ingresa a la sala. Lo que pasa es que según ya habíamos tenido con la liga, ya estaba. No me aparece su... ¿No aparece? No. Blanca. No me aparece su solicitud para ingresar al grupo, para acceder aquí a la sala de Zoom. Parece ser que tiene problemas con su internet. Con su internet, ¿verdad? Sí, Listo, ya está. Ya está. Ya volvió a entrar. Ya apareció su nuevo. Indira, bienvenida. Ya dimos tu entrada. Sí, por favor, ahora sí ya eres dueña de la voz. Por favor, gracias. Muchas gracias. Disculpen la demora, tenía yo algunos inconvenientes de conexión. Les agradezco la invitación, les agradezco la presentación y felicito esta asamblea. No quisiera iniciar mi participación
sin nombrar a quien sin duda es irreemplazable, de esas mujeres que nacen cada 1000 años, y quisiera en este contexto de esta asamblea feminista guerrerense, no podría iniciar sin nombrar a nuestra querida Marta Sánchez Néstor, y bueno, lo hago también como parte de los temas que me toca abordar. Les pediría si pudieran dejar de compartir pantalla, porque me veo yo como en un cuadrito chiquito y lo que se ve es solamente mi foto. Si me ayudan a quien esté compartiendo pantalla, aprecio mucho la lámina dedicada a poder presentarme, si me ayudan a dejar de compartir. Muchas gracias, para poder convivir un poco más con ustedes o con quienes nos estén viendo y escuchando. Es de reconocerse el tema del contexto político por el que atravesamos, por el momento histórico. Insistiría a quien está compartiendo pantalla, por favor. El tema de los derechos políticos y electorales de las mujeres. A ver, es que me escriben por acá por el chat. Sí, entiendo que sí me ven, pero sí te vemos y te oímos. Sí, pero me gustaría verme en la pantalla con ustedes y que no se vea solo mi nombre. ¿Qué pasó, Lido? Pero bueno, si no se ve, mira, no es ok, posible, gracias. no hay ningún problema. Si no es posible, no hay ningún problema. Muchas gracias, compañeras. Seguimos. Bien, pues para el tema en el que me han invitado es a poder abrir el tema de los derechos políticos y los derechos electorales de las mujeres. Y quisiera hacer énfasis en lo que implica derechos políticos y derechos electorales. Es decir, no podemos circunscribir que los derechos políticos, que la participación política de las mujeres se limita y se circunscribe solo a los partidos políticos. Y segundo, no podemos limitar el tema de que la participación ciudadana tiene que ver solo con la emisión de nuestro voto. A eso me refiero con esta gran coma que pudiéramos hacer en los derechos políticos y los derechos electorales. En segundo lugar, para poder recordar y remembrar, porque el Estado que nos limita esta participación política a las mujeres, y ahorita voy hacia allá, ha estado como invisibilizando el tema del pacto de derechos políticos de las mujeres, en particular de los derechos políticos en general. Permítame un segundo, por favor. Indira, ¿no se escucha? Tienes apagado tu micrófono. Gracias, es que el anfitrión o anfitriona decía que me tiene que dar autorización y hasta que me mandó para poder reiniciar mi audio pude. Gracias, una disculpa. Son derechos políticos y derechos electorales la libertad de asociación. Son derechos políticos y derechos de las ciudadanas la libertad de organización y de expresión. Son derechos políticos el hecho de que podamos opinar, organizarnos, formarnos políticamente ante los planes que el patriarcado tiene para nosotras las mujeres en un sábado como este en la mañana,
que estemos aquí reunidas haciendo parte, emulando a la historia que existe políticamente, no solamente electoralmente, políticamente, toda la participación política de las mujeres y que el Estado de Guerrero ha dado muestra para el país y ha sentado precedentes en distintos momentos de la historia, eso es parte del ejercicio de nuestros derechos políticos, el que estemos aquí reunidas, el que estemos siendo parte de esa formación. Entonces, lo digo porque actualmente están siendo vulnerados y violados los derechos políticos y los derechos electorales de las mujeres y colocando en el centro solo una parte del tema como si todo se circunscribiera a lo electoral. Y aquí quisiera hacer una primera pregunta y un planteamiento a esta jornada que ustedes se han dado cita para poder conversar y analizar qué es lo que viene y demás. ¿Qué entendemos como democracia? ¿Y qué democracia queremos si planteamos las mujeres y en específico las mujeres feministas? Y me parece que habría que hablar de ahí, o sea, no es solo hablar de los derechos políticos y electorales como derechos humanos de las mujeres, que lo son, sino qué democracia vemos y es efectivamente con las gafas violeta, como lo vemos, las mujeres feministas. Aquí quisiera plantear, hablaba de la libertad de asociación, de la libertad de opinión, de la libertad de prensa, de manifestación, pero también aquí entran derechos políticos como lo es la paridad, como lo es la participación política en igualdad de condiciones y libres de violencia. Estamos pugnando por nuevos derechos políticos que permitan que esta condición de libre de violencia e igualdad de condiciones también sea erradicando y quitando el que podamos desterrar la agresión, los agresores de la toma de decisiones, como es el tema de la 3 de 3, y por más derechos políticos y por más derechos electorales, yo aquí quisiera poner uno, como el tema de la consolidación de la participación y la construcción de ciudadanía, como parte fundamental de la agenda a impulsar en los derechos políticos y los derechos electorales de las mujeres. Pareciera que las mujeres en la participación política, si no es por la vía de las instituciones que actualmente están como, o sea, es decir, los partidos políticos sí son la forma más acabada de participación política y ciudadana, pero no la única. Están las organizaciones de la sociedad civil. Están las colectivas, están las cooperativas, están los sindicatos, están las mujeres universitarias, están las mujeres campesinas, están, digo, no voy a seguir nombrando porque corro el riesgo de poder omitir alguna, pero es a qué le llamamos hacer política, y cuando iba a decir que un gran pendiente de esta agenda es que se puedan consolidar en los congresos locales y en el Congreso Federal, mecanismos institucionales con presupuestos para la participación política ciudadana y el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres. Y no estoy hablando solo de ampliar los que están ya reconocidos en la Ley General de los Partidos Políticos y en los presupuestos que van dirigidos a los partidos políticos, porque es volver a eso, a que solo los partidos políticos, que además se comportan como los dueños de toda la política, porque tiene que ver con ya las bancadas, los gobiernos, los presupuestos, y que entonces la ciudadanía y otras formas de hacer política, como la propia resistencia, como la propia intervención a los monumentos históricos, que por cierto ni siquiera nos representan esos monumentos que se han construido, no necesariamente sin nosotras, pero sí a base de la opresión de nosotras, esa no es participación política. La resistencia, las huelgas de hambre, la ocupa de espacios, el tema de oponernos o sea, el tema de las antiboletas, el asunto incluso del antipartido y demás, no dejan de ser formas de participación política y de resistencia. ¿A qué le estamos llamando participación política y a qué le estamos llamando democracia? Y en ese sentido, ningún régimen que se diga democrático puede serlo sin la participación política de las mujeres, sin la participación política de las organizaciones de la sociedad civil, sin la participación política de un movimiento que, por cierto, es el movimiento más revolucionario, más progresista, vigente hasta nuestros días, como es el movimiento
feminista, que es el movimiento más civilizatorio en nuestra historia y el aporte más grande de las mujeres a la humanidad. Este movimiento feminista debe hacerse la gran interrogante de qué democracia queremos y a cuál aspiramos. He venido tratando de colocar al centro con algunas compañeras el tema de la feminismocracia como un nuevo orden político, con las mujeres al frente y los derechos al centro. ¿Por qué comentar esto? Porque actualmente la parte del quehacer y el hacer político no coloca necesariamente ni la agenda basada en los derechos humanos de todas las personas, mujeres, hombres y todas las poblaciones, ni necesariamente es como un programa de gobierno. O sea, otro apunte para las reformas, porque prácticamente tenemos un gran acordeón ya casi hecho de todo lo que debemos impulsar, porque pareciera que cada proceso electoral vamos poniendo parchecitos para ir fortaleciendo una democracia. Las feministas, con una gafa violeta bien puesta, tenemos clara la diferencia entre una transición democrática, una alternancia política o el cambio de gobierno de un partido. Y actualmente estamos solo ante un nuevo sexenio con deudas hacia las mujeres, con una alternancia partidista. Ni siquiera llegamos a una alternancia política y mucho menos a una transición democrática. La diferencia entre estas o se ostenta entre quien tiene el poder y en favor de quien lo ejerce. Y si no se ejerce en favor de los derechos humanos, y si no se ejerce con una agenda en el marco de los derechos humanos, con una perspectiva de género feminista, y aquí quisiera insistir en no hablar de una perspectiva de género sin feminismo y solo a secas, ya que el feminismo, la paridad sin feminismo, pues tiene el riesgo de convertirse en un aditamento del patriarcado, en el moñito rosa de los trajes, de las solapas de quienes siguen tomando las decisiones. Por ello, decir que esta parte de una transición democrática y una nueva, y las mayorías que toman decisiones en favor de quién lo ejercen, y si no es en favor de las mujeres, y si no es desde los derechos humanos, ¿de qué democracia hablamos en un país donde asesinan a más de 11 mujeres todos los días por el hecho de ser mujeres? ¿De qué democracia hablamos cuando un violador puede ser gobernador? Porque puede ser gobernador. Creo que tenemos claro dónde están los matices, los vacíos y lo que se puede hacer y no hacer en una democracia que coloca sus principales bases en algoritmos numéricos, y por ello habría que transitar y trascender a nuevos esquemas en los que entendemos y hacemos el quehacer político. Por supuesto que sí hay una gran diferencia entre cuando se hace política desde el feminismo, desde las mujeres, y cuando se hace política como históricamente se ha venido realizando. Ahí hay un gran apunte que se tiene que normar y que se tiene que regular, y es que el tema de las agendas, veo y reivindico y vindico a Beijing y a sus 12 esferas y a las que se amplíen, y me rehúso a esta síntesis de 6 coaliciones que no es más que una suma al gran proceso que debe preocuparnos de despolitización de la agenda de los derechos humanos de las mujeres. Es que se debe regular, que debe tener un apartado específico con acciones muy claras basadas en los instrumentos internacionales, tanto de erradicación de discriminación, de prevención de violencia y de adelanto de las mujeres, todas las plataformas electorales, las agendas políticas y las agendas legislativas y de gobierno que se registren. Actualmente estamos ante un tema donde se hace un copy-paste, todos los partidos pueden, todos los candidatos del mismo partido y candidatas pueden copiar y registrar el mismo, si va con una o dos veces que mencionen a las mujeres, o si no va con ellas, o si tienen el apartado ahí nada más para cumplir el tema de forma, no pasa nada. Y esto también tiene que hablarle a las autoridades electorales, como si viniéramos históricamente hablando
de la corresponsabilidad de cumplir de las responsabilidades convencionales y constitucionales para defender, promover, proteger y defender los derechos humanos de las mujeres. Y como que los partidos políticos y las instituciones electorales se han venido haciendo así como, a nosotros no nos toca, eso es un tema de fiscalías, juzgados, las instancias de las mujeres, ¿nosotros qué? Claro que les toca. Y les toca desde lo que les toca normar y regular. Y en el tema de la paridad, ahí van 3 apuntes para la reforma. Bueno, ya dije el de regular lo de las agendas y programas de gobierno, que son distintos. Porque en ningún lado vimos escrito, si nos vamos a revisar las agendas de 2018 y las plataformas electorales, Guardia Nacional, desaparición de estancias infantiles, recorte del 75% del presupuesto al Instituto de las Mujeres, desaparición del Proequidad, bueno, me puedo seguir. ¿Sí? Y no pasa nada. No hay ningún tema. Entonces, tenemos que ir por otros criterios en los que se mida la democracia y me gustaría hacer un inventario mínimo de por lo menos 10 puntos que amenazan la democracia, pero especialmente persiguen, amenazan, criminalizan y ponen en riesgo los derechos humanos de las mujeres. La militarización del país como política de seguridad. Y además lo que viene, 55,000 millones de pesos más a la Guardia Nacional, además de sus ya metaconstitucionales poderes plenipotenciarios. 2, trasladar la Guardia Nacional a Sedena, ahí va en el mismo paquete, militarización del país, que tiene como consecuencia que bajo el cuerpo de las mujeres se inscriba en el cuerpo de las mujeres la guerra y sus consecuencias. Segundo, vulneración del Estado laico y el intervencionismo de las iglesias que va directo contra los cuerpos de las mujeres y nuestros derechos, y a nuestra principal agencia, y a nuestro primer territorio. Tercero, debilitamiento institucional de las instituciones encargadas de promover, proteger, defender, garantizar nuestros derechos humanos como mujeres. Cuarto, pronunciado recorte presupuestal, especialmente para las políticas públicas y programas dirigidos a erradicar las brechas de desigualdad y los temas de violencia, de prevención de violencia y atención de violencia y erradicación contra las mujeres y niñas. Quinto, el tema de la polarización política como una parte que coadyuva la ingobernabilidad, esta intolerancia genera ingobernabilidad, y además esta polarización política con un instrumento, como un instrumento muy básico, ¿no? Un reduccionismo muy básico como se puede ser chairo, fifí, ya no hay más aquí. Sexto, el tema de que se desdibuje el poder legislativo frente a un presidencialismo absolutista y que eso atenta, por supuesto, contra la democracia, pero aquí cuando digo desdibujamiento del legislativo, ya no vemos claro en un parlamento y en una federación, izquierda, derecha, centro. Podríamos pensar que la izquierda conservadora pues no existe, pues por supuesto que no existe en términos ideológicos, epistemológicos y de programa. Sin embargo, estamos viendo que bajo el tema o bajo el estandarte de izquierda está el conservadurismo que aún teniendo la mayoría en los congresos locales y del Congreso Federal, bueno, pues ha venido la legislatura de la paridad que está por salir, es la legislatura con mayores recortes presupuestales hacia el tema de las mujeres. Ese anexo 13 con urgente cirugía general que se debe hacer, que
que ahí está todo maquillado, pues por supuesto porque todas las mujeres vamos a ser la mayoría de todas las poblaciones, entonces ahí está Jóvenes Construyendo el Futuro, pensar que las tandas del bienestar nos acercan a nuestros derechos humanos y así nos podemos ir. Entonces esta parte del desdibujamiento del poder legislativo. Séptimo, la amenaza contra los órganos autónomos y este poder judicial ya prácticamente al asunto de, al servicio de este mismo presidencialismo, que si el máximo tribunal de justicia de nuestro país mandata a los congresos locales a que formalicen la mercantilización de las niñas y los niños y la explotación de los cuerpos y vientres de las mujeres, bueno, eso tiene que llamar a todas la atención y lo pongo como un riesgo a la democracia, donde está el papel del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Octavo, el tema de la amenaza a los organismos autónomos. Y aquí, bueno, pues la CNDH o la extinta CNDH o la actual CNDH literalmente de piedra, es una amenaza también para los derechos humanos de las mujeres y así para la democracia en sí misma. El asunto de que no haya una oposición responsable con un proyecto, propuestas de gobierno y basadas en un programa de nación, pues es así como punto para aquel lado, ¿no? Que ni siquiera exista esta parte o que su agenda se base en el antipresidencialismo o en el anti-Andrés Manuelismo o en el anti-cuatroteísmo. O sea, es parte también fundamental de una amenaza a la democracia el que no existan esas voces. Y, décimo, y me puedo seguir con más, pero por ejemplo, la persecución a las defensoras de derechos humanos, la declaratoria pública de como enemigas públicas del Estado al movimiento feminista, el tema de la amenaza a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, esta comunicación centralizada que disminuye la capacidad de memoria, de movilización, etcétera. O sea, hoy se puede hablar de algo gravísimo, pero mañana ya, esto ya se te olvidó, porque ya mañana hay otro tema, y otro tema pasado, y otro tema, y así se puede ir yendo. Entonces, este decálogo que se puede ampliar, me fui por esos 10, 11 puntos, pero creo que hay muchos más que nos deben colocar en alerta de la amenazada democracia que tenemos, pero para ello tenemos que también tener claro a cuál aspiramos las mujeres. Y creo que no solamente debe ser una democracia participativa y representativa, sino sustentable, una sostenibilidad de este sistema democrático, y por ello cuando hablaba de la feminismocracia es que debe ser con las mujeres al frente y con los derechos al centro, para poder hablar de otro orden político, porque si aspiramos a más mujeres en el poder, sí, pero a más mujeres en el poder con poder y a ningún hombre agresor, violador, deudor, acosador en el poder, en ningún orden político de gobierno a nivel federal, estatal y municipal, y en ningún poder del gobierno como el legislativo, el judicial y el ejecutivo. ¿A qué democracia entonces aspiramos ahí las mujeres? Entonces, hay apuntes para ir hacia una reforma. Los actuales estándares y requisitos para la ciudadanización de la política, que tiene que ver con las candidaturas independientes que actualmente son así un suicidio político o cómo matarse usted mismo o no lograrlo en el camino, es que son absurdos los requisitos para las candidaturas independientes, lo cual dejan el gran mensaje o el metamensaje de que siguen siendo los partidos políticos o es la única vía o es la única forma. El tema de asumir el peso político que representa históricamente el movimiento feminista. Y aquí yo diría que la única fuerza política vigente en nuestro país es el movimiento feminista, que las demás son estructuras electorales y maquinarias electoreras, sin programa, sin agenda y sin un interés genuino por reconocer, respetar, garantizar y pugnar por el ejercicio pleno
de los derechos humanos de las mujeres y las niñas e incidir en su condición y calidad de vida. Tengámoslo muy claro como esa gran ausencia. De aquí quisiera transitar a estos pendientes que tienen que llevarnos a ver estos baches hasta en el suelo más parejo que nos quieren engañar, que no, pues ya chingamos, compañeras, ya hay paridad. Pues no, si no es con las mujeres indígenas, con las mujeres afromexicanas, con las mujeres de la diversidad, con las mujeres con discapacidad, con las distintas formas de ser mujeres, pero también con otros criterios que deben regularse y no ser parte de lineamientos electorales, sino de la ley. El tema de la paridad, que fuimos, y digo fuimos porque además de que sí me tocó entregar el papelito y estar en los alegatos, a defender el tema de la paridad, el tema de gubernaturas, pues ahí está la sentencia, compañeras. El mandato es que los congresos deben legislar específicamente sobre las gubernaturas y su paridad en los congresos locales. Ojo ahí cómo tiene que quedar el tema de la alternancia, no solo en la ley electoral, sino en los partidos políticos y también desde la parte ciudadana, porque ahí pueden venir también varios goles. Pero también hay un criterio fundamental para legislar y es el criterio de la población. ¿A qué me refiero con esto? Hay criterios de competitividad. Ya logramos paridad vertical, horizontal, criterios de competitividad en todos los partidos, donde son competitivos, medianamente competitivos o poco competitivos. Pero ¿qué onda con que las grandes urbes, que por tanto son con mayor población y por tanto con mayor presupuesto, son ellos los que están ahí? Quiero poner el ejemplo de las yucatecas. Las compañeras lograron un nuevo estándar como un lineamiento y reconfiguraron el tema de las candidaturas. ¿Cómo era posible que en 2015, con 9 alcaldesas ganadas, gobernaban el 52% de la población de su entidad, y en el 2018, 25 alcaldías con titulares como mujeres, no llegaban ni al 10% de la población gobernada? Y esto tiene que ver con los presupuestos a los que acceden. Eso tiene que ver con la toma de decisiones a las que van. Ahí dejaría la parte como de algunos apuntes de paridad, porque por supuesto seguramente hay otros como normal y regular el tema de la paridad al momento de la integración y no solamente al momento de la participación. Y la paridad en todo también tiene que transitar hacia los entes privados. No se pueden seguir asumiendo de esta responsabilidad la iniciativa privada, el mercado, el interés de las empresas. No puede decir, a mí no me toca, porque esto va ligado a parte de la autonomía económica de las mujeres. Recordemos que grandes esferas como la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía política de las mujeres, si bien las mujeres somos la mayoría de la población, no somos la mayoría politizada y no lo somos justo por la precarización del sistema capitalista, patriarcal, colonialista, que todos los días precariza especialmente la vida de las mujeres y de las niñas. Actualmente somos un brazo más de la SEP, del INSABI, de todo, porque tiene que ver también, yo ligo mucho el asunto de cuidados con un asunto de democracia. El asunto de cuidados tiene que ver con democracia porque la división sexual del trabajo sigue siendo un mecanismo de opresión para las mujeres y sigue siendo una limitante para que las mujeres no estemos colocando en tiempo y en prioridad nuestro proceso de politización y por tanto en la toma de decisiones de nuestro país. Y eso también tiene que ver con las amenazas a la democracia. En términos de la violencia política, poder verla como un atentado a la democracia. Esa gran resistencia a que las mujeres sigamos en lo privado y no en lo público. Este gran tema de que quieran convencernos que el costo de participar políticamente debe ser a costa de nuestras propias vidas y de la vulneración y violación de nuestros distintos derechos. Es una gran resistencia
el tema de la violencia política. Cuando llegamos a la parte laboral y a los espacios laborales, las mujeres, con ello vino la brecha salarial, el acoso y el hostigamiento laboral. Cuando ocupamos cada vez más el espacio público, vienen los acosos sexuales, los feminicidios, las desapariciones y demás. Cuando, o sea, nos quieren convencer que el precio de no ocupar el lugar que el patriarcado tiene destinado para nosotras es a costa de nuestras vidas y de la violación a nuestros derechos humanos. Quizá no sea el ejemplo más asertivo, pero sí pueda ejemplificar algo. O sea que si mañana nos vamos a la luna, compañeras, pasado mañana hay violencia lunar, intergaláctica, interplanetaria, compañeras. La violencia contra las mujeres es una resistencia al ejercicio pleno de cada uno de nuestros derechos. Entonces, la violencia política no puede ser demeritada, subestimada, no puede ser en demérito de ninguna otra violencia. Todas las violencias son graves. De hecho, soy de la posición que todas las violencias son feminicidas, porque restan y sin quitarle peso, por supuesto, y sin quitarle reconocimiento, gravedad y con gran respeto a las víctimas de feminicidios, pero a lo que voy es a que no veamos que porque no nos han matado, desaparecido o torturado, entonces es menor la violencia y por eso coloco en esa misma gravedad y darle esa misma representación a lo que implica la violencia política contra las mujeres, porque no por el hecho de que respiremos, aunque ganemos menos. Vivamos y no nos hayan quitado la vida, aunque no podamos acceder al poder en igualdad de condiciones y libres de violencia. Aunque sea en condiciones donde está comprometida nuestra salud mental, emocional, nuestra economía, nuestra integridad en todos los sentidos, todos los días, todas le sobrevivimos a la violencia feminicida o vivimos un grado de ella. Porque si no colocamos eso ahí, es como aceptar que con el hecho de que respiremos, aunque se precarice nuestra vida y aunque estemos en condiciones totalmente de inequidad y de desigualdad, bueno, pues ya chingamos, ya con eso ya alarmamos, compañeras. Y no, este sistema tiene toda una andanada que, bueno, mi visión es muy fatalista, que está organizada, este orden político, para expulsar a las mujeres de la humanidad, despojándonos incluso en pleno siglo XXI como parte, y lo pongo como parte de la agenda de los derechos políticos y derechos electorales, el despojarnos de ser sujetas políticas y sujetas de derecho y reduciéndonos al tema de personas. Ojo con la neutralidad, compañeras. No se trata de nombrar a unas para borrar a otras. Se habla ahora de ciudadanía, se habla ahora de candidaturas, de militancia, de diputaciones, de gubernaturas, y así nunca se va a decir la presidenta, la diputada, la ciudadana, tal, aunque se pueda decir la sirvienta. Lo neutro nos invisibiliza, nos borra. Pasamos de estas leyes históricamente masculinas a lo neutro y jamás se nos va a nombrar a lo femenino, y justo es lo femenino en donde centran el odio con el que nos quieren expulsar y ahora despojar de ser sujetas políticas y sujetas de derechos. Este epistemicidio al que estamos enfrentando, no podemos permitir ser reducidas a personas gestantes, a personas menstruantes y ahora prácticamente con lo de vientres de alquiler, pues a prácticamente incubadoras con piernas. Esta parte es parte de nuestra apropiación de derechos políticos y de derechos electorales, pero lo dejo a los políticos a ser nombradas. El asunto de la política sexual de la que nos habla Kate Millett con lo personal es político, tiene que ver con todo. No somos el capítulo X de la Constitución, ni el capítulo 3 o 2 del Plan General de Gobierno, o de la agenda legislativa, o de la agenda de gobierno, o ¿qué sigue? Las mujeres somos la agenda política y agenda de gobierno, y al revés. La agenda política de gobierno y legislativa
tiene que ser transversal, colocando la diversidad, la multiculturalidad, la pluralidad de lo que nos hace ser mujeres como sujetas políticas. Y esto tampoco tiene que ver con colocar esta postura y esta posición contra otras poblaciones. Porque no nos, o sea, esta parte de hacernos personas, y ahora ya somos bien progresistas, y lo digo con C, el cismo, este paralelismo, que ahora somos mujeres cisgénero, ¿a quién le conviene colocar la defensa de los derechos humanos de las mujeres basadas en nuestro sexo en el costal de ser transfóbicas, bifóbicas, lesbofóbicas y demás? ¿A quién? Yo veo ahí los intereses del capital y a los intereses del mercado, que poco les interesan los derechos humanos de las mujeres. No nos confundamos. Los derechos humanos de todas las poblaciones, los derechos humanos son universales. Y los derechos humanos de las mujeres, que son basados incluso en tratados internacionales, son con especificaciones de cómo nos impacta las violaciones de los derechos humanos en general a nosotras las mujeres, o los impactos que sufrimos por el hecho de habitar cuerpos sexuados y genitalizados de tal forma, de formas específicas, y sí, otros cuerpos también lo viven, y sí, por ser feminizados. No nos matan personas a otras personas, sino hombres con el privilegio de ser hombres en un sistema patriarcal, a mujeres que habitamos estos cuerpos sexuados y genitalizados. No son personas contra personas. Y esto es parte de la politización de toda nuestra agenda. Por tanto, la violencia política contra las mujeres es eso, contra las mujeres. ¿Qué privilegio ostentan los hombres como para decirme, siento en el fondo de mi corazón que soy mujer y exijo que la paridad se cumpla por mi condición que aquí muy dentro de mí tengo concedido, carnal? Pero yo, mujer, nacida mujer, genitalizada mujer, sexuada mujer, quiero decidir sobre nuestro cuerpo. No, espérate, tú, espérate. Entonces, no desliguemos estos temas, compañeras, y ubiquemos con nuestras gafas violetas bien puestas, que ante este epistemicidio y ante el borrado de las mujeres tiene que ver también con un atentado hacia la democracia, y por supuesto que tiene que ver con nuestros derechos políticos, y es ser nombradas y ser reconocidas como sujetas políticas y como sujetas de derecho. Por tanto, la violencia política no solo es la obstaculización de nuestros derechos políticos o derechos electorales en igual de condiciones, sino la violencia política es un atentado en sí a la democracia, porque ninguna democracia avanzará y se consolidará como una sociedad en igualdad de condiciones y libres de violencia, mientras una sola mujer que en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales como derechos humanos los haga sufriendo violencia o que sus derechos sean vulnerados. Y va más allá de las 22 causales en las que actualmente están legisladas y qué entendemos por sujetas políticas y a qué mujeres es aplicable el marco de violencia política cuando quedamos fuera las defensoras, las periodistas, las sindicalistas, las universitarias, las ciudadanas en general como ejercicio político de nuestros derechos políticos y electorales. No solo son las candidatas, las militantes, las funcionarias quienes son centro y blanco de estas violencias, sino todas las mujeres como sujetas políticas lo somos. Y por ello es muy importante colocar cómo podríamos estar fortaleciendo este marco jurídico de la violencia política contra las mujeres, y plantearía que habláramos también de, no solo por razones de género, sino basadas en nuestro sexo, compañeras. El género ha venido, ese constructo, así ya no lo dijo hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para quien no haya checado el protocolo de juzgar con perspectiva de género, les encargo que revisen el capítulo 1, donde dice, adiós sexo, lo que rifa ahora es el género, que es un continuum, un constructo. Ya el tema del sexo, pues va,
regresemos a los estudios de la mujer y no solamente a los estudios del tema de género. Revisemos, vindiquemos y reivindiquemos lo que nos implica ser mujeres en este país y en este sistema. Ir por una agenda política por los derechos humanos de las mujeres y de las niñas es trazar un programa de gobierno desde lo municipal, desde la base, desde lo comunitario, desde la raíz, para arriba y no al revés. El tema de que podamos generar acciones legislativas, de incidencia política, legislativas y de gobierno y en el ejecutivo y de política pública, pasa también por irrumpir y tomar los espacios públicos. Y ahí voy con la parte de que sí hay de otra para hacer política. Ante la política clientelar, corporativista, paternalista, siempre será una opción la construcción de ciudadanía crítica y feminista. Ante el individualismo neoliberal y capitalista, siempre será una opción la construcción de redes, de colectividades críticas, comunitarias y feministas. Ante la competencia desleal, la cooperación sororal y solidaria. Ante la imposición de un régimen basado en los intereses del mercado capitalista y colonialista, desde luego patriarcal, el feminismo como una ruta, un planteamiento y como un fin, es decir, somos origen, somos vía y somos fin, el feminismo. Y no tendríamos por qué improvisar. Me parece que están escritos muy claros cuáles son los lineamientos para la erradicación de la discriminación en CEDAW. Belém do Pará nos plantea las distintas esferas de actuación en materia de prevención, de atención, de investigación y de atención, de erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y vuelvo a colocar en el centro, como parte de una respuesta ante la despolitización de la agenda de los derechos humanos de las mujeres, que hagamos nuestra como programa político y de gobierno y legislativo y comunitario y político y feminista, vindiquemos que un ejercicio político sigan siendo estas 12 o convirtámoslas en 13 o en 15 o en las necesarias esferas para el adelanto de las mujeres y de las niñas, a Beijing remasterizado y no reducido como una agenda que nos permita encontrarnos, y quisiera colocar una agenda como parte que no debe ser disociada ni apartada de nuestros derechos políticos y electorales de las mujeres, como es la ocupación de nuestro territorio y la organización territorial comunitaria. Y es que hagamos nuestra, compañeras, ante un sistema, ante un pueblo, ante un país totalmente militarizado y por esta consumación que nos amenaza. Hagamos nuestra la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Seguridad, Justicia y Paz, que tiene que ver con la construcción de la paz frente a los conflictos armados y la ocupación de los territorios por el crimen organizado, y es la construcción de la paz en los territorios teniendo como protagonistas a las mujeres. Porque las mujeres feministas no solamente somos quienes trabajamos y luchamos contra la violencia, sino somos las constructoras de la paz. Por ello, nos convoco a que ante el panorama que en Guerrero se vive y que fue epicentro y que nos dio mucha luz, mucha fuerza, mucha esperanza y muchas lecciones en este anterior proceso para poder hablar de los derechos políticos y electorales de las mujeres, nos convoco las invito a que esta quinta asamblea pueda valorar la idea de sumarse a la construcción, conformación, consolidación
de los comités Violeta por la seguridad, la justicia y la paz en cada uno de los territorios. No solamente queremos más espacios en el poder público, ni solamente queremos que la iniciativa privada también genere condiciones paritarias para que se generen espacios remunerados de manera digna y con seguridad social hacia las mujeres, sino también queremos ocupar los territorios. No solo vamos por la disputa del poder, porque es una disputa, compañeras, no será concedido, sino también por la disputa de los territorios que nos han negado y que nos han arrebatado y que nos han querido convencer de que no nos pertenecen. ¿Por qué seguridad, justicia y paz? Porque ninguna nación tendrá paz, ni seguridad, ni justicia. Es decir, la justicia social solo se puede dar con justicia para las mujeres. La seguridad social y la seguridad humana solo se puede dar si se garantiza la seguridad para las mujeres. Y la paz para la sociedad en su conjunto solo se puede garantizar si las mujeres somos parte de su construcción y parte de su ejercicio. Por ello, en esta primera reflexión de los derechos políticos y electorales de las mujeres, primero, reconozcámoslos y vindiquémoslos como derechos humanos. Segundo, hagamos uso de ellos más allá de las urnas y más allá de los partidos. Tercero, hablemos de otro orden político con nosotras al frente y los derechos al centro. Cuarto, ocupemos e irrumpamos los espacios políticos que son tan nuestros, porque de lo que no nos puede culpabilizar en este régimen y sistema que de todo nos hace responsable a nosotras, es del desmadre que tienen y a lo que le llaman Estado. Ese no lo construimos nosotras. Hay otra forma de hacer política y hay claves feministas para no regresar jamás a la normalidad, porque en la normalidad está el problema. Hablemos de nuevas realidades y el feminismo en sí mismo representa un planteamiento distinto de una nueva realidad. Y quinto, una democracia solo puede ser posible si garantiza los derechos humanos y las libertades de todas y de todos, pero especialmente de las mujeres y de las niñas. El ejercicio de nuestros derechos políticos son derechos llave, son la posibilidad que representan que otras realidades y contextos, desde lo público hacia lo privado y en lo privado hacia lo público, puedan cambiar la condición y calidad de vida de las mujeres. Podría estar trillada la frase de Bachelet cuando dice que cuando una mujer entra en política, la mujer cambia. Y que cuando muchas mujeres entramos en la política, la que cambia es la política. Sí, pero para ello, insistiendo en el tema de las gafas violeta, quisiera decir que solamente si hablamos de una perspectiva de género feminista, porque si no le ponemos que no es apelativo, sino es una postura y una posición y una visión, y es una, lo dejaría en una postura y en una visión política. Avon, Fuller y Mary Kay tienen su propia perspectiva de género. Lo mismo que el presidente de la República y el próximo gobernador de Guerrero. Es importante que estemos alerta en que la mayoría del Congreso del Estado de Guerrero está conformada por el partido en el poder, por eso es un asunto de Estado, y que tienen la posibilidad de construir las reformas constitucionales necesarias para abrir camino y se consolide el máximo, la máxima, lo que puede encarnar la máxima representación de impunidad en materia de vulnerar la democracia, las leyes y la justicia, y eso es que impidamos que un violador pueda ser gobernador, porque es en el mismo país donde una mujer
que aborta va a la cárcel, es en el mismo país donde un violador puede gobernar la ciudad. ¿De qué democracia hablamos cuando hablamos las mujeres y las mujeres feministas? ¿De qué régimen hablamos? Y si no es un régimen que ponga a los derechos humanos como parte fundamental, me parece que estaríamos siendo parte de los esquemas que siguen basando a la democracia en votos, a la vida pública otorgada solo a la clase política, y estaríamos hablando solo en materia electoral, y me parece que una democracia se construye con gobernabilidad, con pluralidad, con ejercicio pleno de derechos humanos y de libertades. Hasta aquí dejaría este comentario y esta reflexión de las amenazas a la democracia dependientes para ciertas reformas y de construcción de ciudadanía. Traía, bueno, ya hay quien la conoce, pero no quería dejar de decirles, de presentarles a la Constitución Violeta, que es la versión feminista de la Constitución, invitarlas en esta mesa de derechos políticos y electorales a que hagamos la versión feminista de la Constitución de Guerrero. Cuando la construimos, convocamos a todas las ciudadanas, a las vecinas, a adoptar un artículo de la actual Constitución, y si tuviéramos el poder, que lo tenemos, para poder transformarla, ¿cómo quedaría si fuera una Constitución dirigida a las mujeres, a las ciudadanas, a las guerrerenses? Y tiene todos los títulos de cada mujer que intervino, cada artículo, cómo quedó, qué artículos tendrían que cambiarse, otros quitarse, otros ponerse. Viene acompañado pues, de un homenaje a Olimpia de Gouges, que es una carta de derechos humanos de las mujeres. Es en sí misma la Constitución Violeta un manifiesto político, es en sí misma una herramienta de ciudadanización, de poder hablar de procesos informativos, formativos y organizativos basadas en una agenda que es la de nuestros derechos humanos. Y es también al mismo tiempo, si le agregamos exposición de motivos y 2 o 3 artículos, una reforma constitucional que garanticen y reconozcan los derechos humanos de las mujeres, y lo pondría como una invitación a la agenda que se plantee esta 5ª Asamblea Feminista del Estado de Guerrero. Muchas gracias.